bien, buenas noches gente, ahí continuamos con Misión Live en este día, en esta nueva semana que estamos arrancando. Así que vamos a recordar rápidamente las redes sociales. A través de Instagram nos pueden seguir en la cuenta oficial, @Misión Live oficial, a través del canal de YouTube en @Misión Live, o bien en la fanpage en Facebook, que es donde estamos transmitiendo en @Misión Live oficial. Así que está todo el contenido ahí en este banco de contenidos digitales y la verdad que sumamente agradecido por todas las personas que han pasado por este espacio y han podido dejar su contenido, su enseñanza y creo que realmente se ha cumplido el propósito y el objetivo de este proyecto de cuando se creó al inicio. Y la verdad que no puedo creer que ya ha pasado tanto tiempo y ya estamos ya en los últimos días, ya por terminar esta primera temporada de Misión Live. Así que hace ratito nos fuimos ahí de viaje a Panamá. En esta oportunidad nos vamos a ir de viaje a Nicaragua, ahí cerquita de Panamá, y vamos a recibir a mi querido amigo César, así que de a poquito le voy pidiendo a mi hermano ahí que vaya prendiendo su cámara, su micrófono, y bueno, y orando a Dios para que este vivo salga bien. Hace ratito se nos cortó el vivo, pero vamos a poder hacer un vivo acá con César desde Nicaragua. Ahí vamos a activar la cámara, hermano, así te podamos ver y vamos a arrancar este vivo. Así que le voy a dar la bienvenida también a todos los que se van sumando, a todos los que ven después los videos y bueno, y también los que mandan sus mensajitos de que realmente cada una de las palabras que se comparte es de gran bendición. Así que ahí mismo, a ver hermanito, si puedes ahí activar tu cámara. Ahí estamos. Hey, Ahora sí, ahí estamos. Con una buena sonrisa. ¿cómo Bienvenido, estamos? hermanito. ¿Cómo estás? Bien, de verdad que es un gran placer para mí personalmente estar aquí porque además de ser la primera vez, creo que es una gran oportunidad también para compartir de lo que Dios ha estado haciendo personalmente y generalmente en nuestro país y en todo el mundo. Así que gracias. Qué bueno, hermanito. Te voy a dar unos minutos para que te puedas presentar, que la gente pueda conocer un poquito más de vos, ¿sí? A qué iglesia vas, si estás trabajando en algún ministerio o en algún proyecto, y ya después íbamos a pasar el momento de la reflexión, ¿sí? Así que ahí te Ok. doy un espacio para que te puedas presentar. Bueno, primeramente, mi nombre es Julio César Cabrera Jarquín, tengo 26 años. Ah, Hace más o menos unos meses he hecho una transición de parte del Señor, me había guiado y había estado asistiendo a una iglesia en la cual yo personalmente considero que me he formado, me he de cierta manera comprometido con la fe en Cristo Jesús, donde yo pude conocer verdaderamente a Dios. Eso fue más o menos hace unos 8, 7 años más o menos. Pero la iglesia donde me formé fue exactamente en la iglesia Alfarero de la Asociación del Evangelio Completo, donde tuve la oportunidad sinceramente de servir como líder y luego en la parte de la directiva general de la Asociación del Evangelio Completo, alrededor de 38 iglesias. Pero viendo la circunstancia de que Dios está moviéndose de manera bien interesante, me vi ahora en la situación de abandonar todo, dejarlo todo y empezar de nuevo. Y pues actualmente estoy trabajando con un movimiento que se llama La Última Reforma. Eh, es originado en Europa, pero también con otro movimiento que se llama Fuego Ferviente, que es aquí en Nicaragua. Estos dos movimientos están trabajando juntos de la mano y de cierta manera nos estamos desplazando según el Espíritu Santo nos está guiando. Algo interesante de esto es que eh, vemos realmente que la cabecilla del Espíritu siempre ha sido el deseo de su corazón, guiarnos según conforme su propia voluntad. Y pues, aunque tenemos sugerencia, el Señor es quien termina y da verdaderamente la respuesta, la última palabra de todo esto. Y pues aquí estamos trabajando ahorita en la RAAS, ahí en la parte de Corn Island también, en el blog. Y pues esa es la parte por así decir, norte del país. Y pues actualmente pues se dio el equipo y una parte se quedó aquí también en Managua. Pues esa es la parte donde estoy yo actualmente. Así que aquí estoy para servir pues en lo que sea necesario y pues es un placer estar aquí sinceramente. Gracias.
qué bueno, hermanito. Y la verdad que es un placer para mí también tenerte en este espacio, que hayas aceptado la invitación. Así que bueno, ahora vamos a pasar al momento del devocional. Y bueno, hace ratito tuvimos un vivo y se cortó justo en el momento del devocional. Yo desaparecí, así que no te asustes si yo desaparezco. Es que se tildó la compu recién, así que no sé, puede llegar a pasar o no. Ok. Probemos que no, que salga todo bien, pero no te asustes si no aparezco después. Dale, dale. Terminal vivo ahí vos, tranquilo ahí nomás, pero vamos con todo a este espacio ahora de reflexión devocional. Así que, y también, bueno, admiro también que es tu primera vez acá haciendo un Sí, vivo y la verdad que, bueno, gracias por eso. Así que sacate los a vos. nervios, está Ok, tranquilo voy a ahí darle. del otro lado. Y bueno, ya ahora mismo, cuando quieras, ya podés ir ya compartiendo tu pantalla y ahora te voy a poner en pantalla, ¿sí? Ok. Y fíjate si puedes compartir pantalla. Cuando vos compartas pantalla, ya ahí ya te dejo ahí fijado. Sí, creo que sí estoy. ¿Lo ves, verdad? Excelente. Muy bien, ahí fíjate si lo puedes poner en pantalla grande. ¿Lo ves? Ahí está, perfecto. Yo desaparezco un ratito ahí, así que hermano, todo el espacio tuyo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. De verdad, para mí una gran oportunidad estar aquí. Y pues había estado pensando sinceramente que poder compartir con ustedes, aunque no soy bueno sinceramente para las exposiciones, voy a hacer todo lo posible para hacerlo mejor. De verdad que sí. Pero considero muy importante realmente al menos dejar algo de inquietud con lo que intento ahora compartir con ustedes, porque considero de vital importancia realmente entender de que en estos tiempos hay que evaluar también a la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo y pues hay que evaluarla sinceramente. Y considero realmente de que qué mejor tiempo que estos últimos meses de este año 2020 y que vamos a proceder a otros años muy interesantes en lo cual simplemente Dios sabe que nos espera sinceramente. Y pues ya que al final de cada escolatura nos espera un examen, una prueba, a ver si pasamos reprobado o no, también yo creo que la iglesia debe ser probada también. Así que el tema que le titulé a esto fue, eh, a ver, una iglesia saludable. Sí, sí, considero personalmente de que la iglesia saludable sí existe y pues es simplemente aquella que se ha fundado en Cristo Jesús y pues ha puesto toda su fe y todas sus creencias, toda su doctrina basado en lo que el Antiguo Testamento de cierta manera no ha dejado como evidencia de que sí existe una iglesia saludable. Vemos realmente de que los propagadores de este tiempo fueron totalmente entregados a la obra, entregados a la fe y de cierta manera no titubeaban en lo que pensaban, no titubeaban en lo que creían. Ellos estaban dispuestos a entregar toda su vida con tal de que esta fe valiese aún su propia sangre y su propia vida como sacrificio. Así que me gustaría pasar a la siguiente. Y pues me gustaría empezar sinceramente con un poquito de historia. Algo interesante de esto es que hay que entender realmente quiénes fueron que lo que hicieron o quién escribió el libro de los Hechos. Me gustaría fundar esta enseñanza basado en el libro de los Hechos. Es muy interesante este libro porque a pesar de que se llama el, el libro de los apóstoles o los Hechos de los apóstoles, en realidad hay un trasfondo mucho más interesante en base a esto. Así que primeramente me gustaría compartirle quién verdaderamente fue quien escribió este libro. Y en realidad nosotros encontramos estas referencias en Lucas 1, del 1 al 4, que es el primer libro, por cierto, quien lo escribió fue Lucas, San Lucas, y luego siguiendo fue el libro de los Hechos. Vemos realmente de que Lucas fue el que escribió este libro y de cierta manera una referencia de que al quien se lo escribe es a Teófilo. Pero ¿quién era Teófilo realmente? Bueno, se conoce realmente de que Teófilo era el abogado de Pablo, quien se encontraba actualmente en la cárcel en Roma. Pero ¿qué hay de interesante de saber esto? Bueno, Lucas intentaba verdaderamente darle
evidencia que lo que había creído el apóstol Pablo realmente era algo veraz, que se lo testificaba en el primer libro que él escribió, fue en San Lucas, donde él habla y se refiere de que todos los hechos estaban basados en el nombre de Jesucristo, en el cual todas las obras se basó a través de él y solamente por él. Por lo tanto, el Pablo estaba testificando acerca de Jesucristo y Lucas estaba dando evidencia de que Pablo simplemente seguía una enseñanza basado a través de Jesucristo. Así que algo interesante de esto es que Lucas quería darle evidencia a Teófilo de que Pablo verdaderamente era un seguidor de Jesucristo verdaderamente y que a pesar de toda la circunstancia y en la situación que se encontraba, él estaba dispuesto a aún dar suficiente evidencia a pesar de toda esta circunstancia. Y pues, vámonos a lo siguiente. Vemos realmente de que había una iglesia quien apoyaba también a Pablo. Y interesantemente, esta iglesia sabía quién era Pablo. Por lo tanto, aunque el libro de los Hechos habla refiriéndose a Pablo y de cierta manera el escritor Lucas y Pedro, de cierta manera, algunos rasgos en su historia, no es exactamente un libro basado de los apóstoles, porque vemos que no son los 12 apóstoles. Si leemos bien, solo vamos a encontrar solamente a dos personajes, Pablo y Bernabé, de cierta manera, ahí, uh, uh, y Pedro, de cierta manera, pero no son todos los apóstoles. Algo interesante de esto es que me llama mucho la atención de que la persona principal o el protagonista de este libro no son ellos en realidad, sino la persona del Espíritu Santo, cómo es que se revelaba en estos tiempos. Por lo tanto, el hombre de Pablo o Teófilo o, perdón, Pedro, eran simplemente, por así decir, instrumentos de lo cual Dios utilizaba a través del Espíritu Santo para dar evidencia a quién era verdaderamente Jesucristo. Recordemos realmente en la Biblia cuando decía de que Jesús vino aquí en la tierra para testificar quién era el Padre, pero también el Espíritu Santo realmente vino y lo envió Jesucristo, luego que se fue como promesa para testificar quién era el Hijo. Y si de cierta manera ahora nosotros no tenemos a Jesús, pero sí tenemos el Espíritu Santo en nosotros, de cierta manera testificamos quién es el Espíritu Santo ahora. Algo poderoso de esto es que el Espíritu Santo no necesita ayuda sinceramente. A pesar de que nosotros estamos para entregarnos completamente a su obra, el Espíritu Santo no necesita ayuda. Más simplemente nosotros somos colaboradores, como decía Pablo, colaboradores de este llamado en el cual nosotros nos congraciamos, agradecidamente nos entregamos y nos volvemos esclavos personalmente, nosotros voluntariamente a este llamar por amor nada más a lo que Él hizo por nosotros. Así que el Espíritu Santo en realidad aquí en el libro de los Hechos es el protagonista principal en el cual Lucas intentaba darle evidencia a Teófilo que él era que se movía entre ellos como apóstoles. Y para eso me gustaría irnos directamente al libro de los Hechos, el capítulo 2, 42, el 47. Hay algo interesante en base a esto y quiero conectarlo ya directamente con el tema de esta exposición. Y es que sí existe una iglesia saludable, pero ¿cuál es esta iglesia saludable? Bueno, si bien es cierto, Lucas testificaba quién era Pablo y la palabra nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y también somos la novia de Jesucristo, pero se nos hace llamar también la iglesia. Entonces, sí existe una iglesia saludable. Es el Espíritu Santo cuando se encabeza en nosotros. Y nosotros voluntariamente rendimos nuestra voluntad para que Él se enseñoree en nosotros y entonces Él puede dirigir a este cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, Él vuelve automáticamente en su poder, en su soberanía, este cuerpo, esta vida, este andar, este proceder, este camino, algo saludable en lo cual hace su reino en nosotros y su espíritu tangible a través de nosotros. Y para eso me gustaría leerlo. Me gusta muchísimo esta versión porque es un poco más clara, siempre la uso en realidad, que se encuentra en Nueva Versión Internacional. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan
y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían su propiedad y posesión y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo lo que iba siendo salvos. Bueno, si bien es cierto, nosotros como iglesia, uh, esto es lo que me acostumbraba personalmente, es que nosotros nos sentamos quizás un fin de semana con todos los líderes y oramos, Señor, guíanos, por favor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Pero verdaderamente la Biblia ya no da a nosotros un rasgo de lo que verdaderamente era la actividad natural de la iglesia de Dios. Y algo muy interesante es que quizás ellos no planificaban, quizás en ellos no organizaban, quizás en ellos no hacían planes a futuro, a mediano, a corto, ni a largo, ni a futuro, a plazo. Más bien simplemente ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo, por lo cual me hace entender de que nosotros no debemos de preocuparnos sinceramente de qué debemos de hacer, porque su Espíritu es quien nos guía hacia toda verdad. Y este texto me habla muchísimo de una referencia muy contundente de entender de que su Espíritu nos hace accionar automáticamente en obras poderosas que pueden ser para transformación de nuestra propia sociedad. Y por lo menos me gustaría nombrar alguna de estas y ver de qué manera podemos identificarlas. Por lo menos una de ellas dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Ok, si bien es cierto, nosotros hemos fundamentado nuestras enseñanzas en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles son estas? Bueno, nosotros entendemos realmente el arrepentimiento, bautismo, salvación, renovación, transformación y todo eso y cada una de las cuales nosotros entendemos bien y la hemos estudiado por largo y mucho tiempo realmente. Esas son las enseñanzas de cierta manera a la cual nosotros nos hemos involucrado. Algo interesante es que dice en la Reina Valera 1960, la traducción es diferente, pero dice así, de que se dedicaban todos los creyentes a las enseñanzas de los apóstoles. Algo interesante es que no eran unos cuantos, no eran los llamados, eran todos en realidad. Lo cual de cierta manera nosotros tenemos como repelo, ¿no? A la parte de la enseñanza. No, aquí nosotros no tenemos el don de la enseñanza, no tenemos el don del evangelismo, no tenemos el don del discipulado. No, la Biblia es claro y dice, todos hemos sido llamados a compartir, a fundamentar y a afirmar a las personas en la enseñanza de los apóstoles. Eso es bien interesante, ¿no? Y luego dice en la comunión. Oye, algo que hace falta muchas veces en la iglesia es entender realmente de que debemos tener tiempo como iglesia también. Y Dios, de cierta manera, si es el centro de nosotros, nos lleva a esa coinonía, sin que nosotros lo forcemos tanto. Claramente, si tenemos problemas para relacionarnos, su espíritu está totalmente dispuesto para enseñarnos a relacionarnos con la iglesia de Dios. Eso trae también a volvernos a una iglesia saludable. Y después dice, en el partimiento del pan y en la oración. Bueno, si bien es cierto, también hacían muy seguidamente lo que era la Santa Cena. Nosotros lo celebramos esto muchas veces en días especiales. El día de la Pascua, el día de la amistad, Navidad, fin de año, el día de la amistad, el día de la madre. Pero realmente la cena del Señor, Dios decía en su palabra que lo hiciéramos cuantas veces sea necesario para recordar el sacrificio de Dios, lo cual era tan poderoso para nosotros para ser sanos también. La Santa Cena tiene poder para sanarnos también. Así que si de esta manera no lo practicamos, deberíamos de volver a esas sendas antiguas en la cual lo practicamos como si fuese parte de nosotros y no algo tan misterioso y místico en lo cual nos vemos tan en ese temor de no hacerlo tan seguidamente. Y después dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Oye, hay algo que nosotros hemos tenido mucho problema y esto me pasó más o menos el año pasado. Para mí era difícil entender de que la iglesia se podía mover en milagros y prodigios. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra y es ella la que nos guía a nosotros, su espíritu nos da la revelación de entender
de que es en su nombre que nosotros tenemos poder para traer esas señales, esos milagros y prodigios. Por lo menos me acuerdo cuando leí ese texto en Marcos donde decía, y en su nombre, dice, echarán fuera demonios, levantarán serpiente en su mano y no le morderán, comerán cosa mortífera y no le hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando comencé a aplicar esto de cierta manera en mi día cotidiano, me acuerdo de que la primera vez que lo hice fue con una señora que tenía problema de artritis. Y me acuerdo de que el líder que nos estaba guiando a nosotros me dijo, solamente poner tu mano y orar en su nombre. Y no fue tanta la oración lo que hizo el mirado, simplemente era entender de que su nombre tenía poder para traer sanidad. Y dice, y en su nombre. Así que puedo ver realmente de que la iglesia muchas veces no puede entrar a este proceso de poder porque no entiende el, el, el principio básico que en la Biblia nos enseña a nosotros. Y no se requiere simplemente de ser dones en realidad. Yo sé que muchas veces se mueven en dones, pero su nombre es suficiente para traer sanidad. Así que en esa hay que analizarnos también. Dice otro, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Hay otros textos que dan en referencia realmente que uno vendían sus riquezas y lo daban a los pobres. Y uno pueda ponerse a pensar verdaderamente si nosotros hacemos esto. Pero el contexto que habla este versículo, hablaban de las personas que tenían capacidad para compartir. Y si tenían, de cierta manera, en abundancia, ellos compartían de lo que tenían. Y una de las cosas era la parte de las finanzas. Si bien es cierto, nosotros teníamos mucho cuidado con la parte de la finanza, la iglesia primitiva nos enseñó que no escatimó ni aún su propio capital, porque ellos pensaban en algo simplemente. No solamente pensaban en la venida del Señor, sino de que ellos tenían que mostrarse de una manera diferente ante la sociedad para saber quiénes eran verdaderamente ellos. Y si bien es cierto, haciendo esto, ellos marcaron la diferencia. Así que si no estamos dispuestos a entregar todas nuestras finanzas y nuestros recursos y toda nuestra riqueza, hay que ponernos a analizar un poquito, ¿no?, acerca de eso. Dice, vendían sus propiedades, su posesión y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Otro, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor le añadía al grupo lo que iban siendo salvos. Algo interesante de esto. Si bien es cierto, la iglesia, el templo, es en el lugar donde nosotros nos reunimos, muchas veces nosotros escatimamos como si fuese menos no participar de la coinonía de nuestros hermanos y de la reunión con ellos. Y creo realmente de que aunque asistir muchas veces no justifica quiénes somos verdaderamente nosotros, pero es parte de nosotros también, lo cual deberíamos también evaluar si verdaderamente lo tomamos con un corazón sincero, con el deseo de compartir realmente y ser parte de ese cuerpo que tanto Cristo habla a través de nosotros y pide de nosotros. Otra cosa, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Oye, si verdaderamente nosotros no somos creyentes que vivimos verdaderamente en alabanza, en adoración a Dios, hay que registrar esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que identifica al Hijo es que Él mantiene un corazón agradecido. Por lo tanto, solo alguien que se le ha sido revelado la salvación, la paternidad, la verdad de Cristo, solamente esta persona sabe verdaderamente qué es alabar y adorar de verdaderamente a Dios. Y no hablo de canciones simplemente, sino de alabar a Dios con nuestra vida, con nuestros testimonios, nuestro estilo de vida. Eso habla mucho verdaderamente de quiénes somos nosotros y en quién hemos creído nosotros. Dice, y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo lo que iban siendo salvos. Mi pregunta es esta: ¿de qué manera es que el pueblo iba siendo añadido a la iglesia para que fueran salvos? Si no es a través de la propagación del evangelio. En simples palabras, se necesitaba de evangelismo. Si una iglesia no es activa en el evangelismo, muchas veces se puede estancar verdaderamente y
y dar muchas veces confusión de que la salvación y la santificación es para nosotros mismos. Y muchas veces la iglesia, cuando no se acostumbra a la evangelización, cae en un estado de religiosidad, en el punto de que ellos muchas veces se preguntan que por qué se haya logrado estancar, porque creen verdaderamente de que la santificación y la purificación autónoma es todo verdaderamente, cuando verdaderamente el evangelio se nos fue dado para compartirlo. La Biblia lo llama el ministerio de la reconciliación, porque nosotros reconciliamos a Dios, reconciliamos al hombre con Dios. Y ese espíritu quien hace la obra a través de nosotros, que nos disponemos. Porque muchas veces cae también en la historia o la parábola que Jesús le reclamaba a los fariseos. Oye, ustedes no deben entrar ni entran. Así que, oye, ¿qué piensan hacer ustedes? Exactamente muchas veces en el estado que nosotros entramos cuando verdaderamente no estamos dispuestos a vivir también de esto. Recordemos de que si verdaderamente Cristo nos ha salvado, entonces vivimos también para guiar a otros que sean salvos en agradecimiento de este llamamiento. Así que esta es una manera simplemente de evaluarnos y ver verdaderamente si estamos cumpliendo de cierta manera algunos requisitos de una verdadera iglesia saludable. Por lo tanto, simplemente es un texto en el cual me gustaría de que ustedes personalmente pudiesen leer y evaluarse personalmente y ver de verdaderamente si el Espíritu Santo se ha enseñorado a nosotros, porque el Espíritu de Dios automáticamente cumple la ley a través de Él mismo en nosotros, sin que nosotros lo cumpliésemos en nuestra propia fuerza. Pero Él ya la cumple a través de nosotros. Por lo tanto, si verdaderamente nos hemos entregado verdaderamente a Cristo por completo, es su espíritu que se enseñorea, por lo tanto es su espíritu que nos guía a nosotros. Recordemos ese texto donde dice de que los verdaderos hijos de Dios son guiados por Él. Y dice, y estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Dice en Efesios 2, 21, 22, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Otro texto más que me gusta mucho. Dice, 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en usted y al que ha recibido el parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Finalizo simplemente con estos textos porque quiero recordar simplemente de que nuestra vida, cuando venimos a Cristo, ya no nos pertenece a nosotros. De verdad no. Si nosotros seguimos siendo esclavos de nosotros mismos, entonces verdaderamente Cristo nos ha enseñado a nosotros. Por lo tanto, no podemos decir que somos la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es aquella que es guiada por el Espíritu. Por lo tanto, si Cristo se ha enseñado a nosotros, ese Espíritu es quien nos guía a nosotros, ¿no? Hacia la voluntad perfecta de Dios. Así que creo verdaderamente de que con esto es una, por así decir, una reseña de lo que podría ser verdaderamente la iglesia saludable de Cristo, en lo cual me gustaría de que ustedes personalmente lo analicen, si se encuentran de cierta manera accionando en cada una de estas actividades que la iglesia primitiva accionaba anteriormente y que de lo cual nosotros también somos llamados a ser partícipes. Así que yo doy gracias a Dios verdaderamente por esta oportunidad, porque creo y considero de suma importancia que nosotros de verdad debemos evaluarnos personalmente. Así que gracias por este tiempo, Aero, y pues esto es todo, ¿no? Excelente, hermanito. Ahí voy a detener ahí la compartida. Ahí estamos. Bien. Ahora sí, ¿me escuchas bien ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, Laura, y la verdad que sí, nos reta a poder vernos, a ir analizándonos a nosotros mismos y también hacernos la pregunta de qué estamos haciendo dentro de la iglesia para que se continúe extendiendo el evangelio de Cristo en el mundo, ¿no? A veces uno se pone a veces se encierra entre las cuatro paredes del mismo templo y
y a veces, bueno, la necesidad está de afuera, ¿no? A veces a un paso, a veces está al lado de nuestra casa y realmente tenemos que estar realmente dispuestos para que realmente Dios pueda usarnos y realmente ser de bendición y sobre todo también apoyar y acompañar a nuestra iglesia, pero siendo un instrumento de bendición, no llegando a estancarnos y a realmente siendo, o como uno dice generalmente, ¿no? Uno va y se sienta y después se va a su casa y a veces no. Se necesitan manos en acción, se necesita gente que vaya al campo y empiece a realmente reactivarse, ¿no? Creo que esta pandemia en general ha traído, si bien ha traído muchas herramientas y muchos recursos nuevos, pero también a un incremento en el enfriamiento, ¿no? Espiritual en general, y creo que un poquito es peligroso, ¿no? Porque el hecho de poder enfriarse espiritualmente y creer que todo está bien y no hay que bajar la retaguardia, ¿no? Porque apenas bajamos la retaguardia, cualquier cosita, ya el enemigo va y se mete y quiere hacernos caer y nos hace retroceder. Entonces, la idea es que podamos mantenernos unidos y realmente, como vos decías ahí, como el título de este mensaje, realmente seamos parte de esa iglesia sana, ¿sí? Esa iglesia que realmente tiene ganas de poner el pecho a la situación y dejarse usar por Dios. Yo creo que eso es lo más importante, dejarse usar por Dios. Definitivamente. Es interesante poder tener en cuenta esos versículos que pudiste compartir, volver a releerlos, volver a analizar y, bueno, sobre todo a nosotros mismos. Siempre lo digo, hay que mirarse al espejo y decirle, Dios, acá estoy, quiero examinarme, examina mi corazón, porque todos los días... hasta a mí personalmente. Sí, así es, todos los días se aprende algo y creo que también todos los días hay que renunciar a algo, ¿no? A negarse a nosotros mismos, que cosa que no es fácil, y sobre todo entender esto de que decías al fin de que no somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Tenemos un dueño y tenemos a alguien que realmente va a guiarnos nuestros pasos hacia un lugar seguro que es Dios, así que estamos más que seguros en él. Así que, amigo querido, te agradezco enormemente este tiempo. Espero que se te hayan pasado los nervios ahí. Sí. Salió... Estoy como que todavía hay un poquito, pero... no salió. Salió todo, así que, hermanita, voy a dar unos minutos también para que vos te puedas despedir y cerremos juntos este video. Ok. Bueno, muchas gracias. De verdad fue un placer y pues hacia adelante. Cristo, nuestra cabeza. Así es, hermanito. Bueno, gente querida, de acá nos vamos a despedir desde Argentina yo, César allá desde Nicaragua. Y bueno, ahí vamos a... ¿Cómo está eso? Te iba a preguntar antes de cerrar. ¿Cómo ha quedado toda la situación de Nicaragua después del tema del huracán? Sí, he visto por noticias que ha habido varias complicaciones. ¿Cómo ha quedado? O sea, las zonas de Nicaragua en general, creo que es la parte norte, ¿no? Que estaba más afectada. Sí, casualmente la parte donde las partes rurales, donde fue totalmente devastador. Los caminos, totalmente, las casas se metieron, pero más que todo en esas partes costeñas de Bluefields, Love, Raan, Ras, esa parte ahí. Pero igualmente aquí de cierta manera fue un poco leve, pero allá fue un poco más intenso. Y pues de cierta manera pues tenemos equipo también enviando hacia allá para colaborar. Pero Dios ha sido fiel, sinceramente. Aquí creo que no nos morimos de hambre. Dios bueno. Sí. Y qué bueno que se puedan preocupar también por esa gente que, a pesar también de la necesidad, bueno, uno tiene que estar ahí, atento como iglesia para poder ayudar. Así que, bueno, amigos, ahora sí, nos vamos a despedir. Gracias a todos los que se han conectado, los que van a ver después el mensaje, y nos estamos viendo. Chau, chau. Va.